Lo dijo él. A primera hora. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Tostando Granizo, un programa en donde las mujeres hablamos de política. Y como mencionaba Fabricio, el día de hoy estamos extrañando mucho a Jimena Ron y a Lolo Miño, pero nos acompañan unas queridísimas invitadas. Ya estuvo el programa pasado con nosotros mi querida Sonita Romero y se nos une en brevísimo Soledad Montero. La idea es precisamente conversar de todo lo que pasa en el país. Créanme que a veces decidir los temas es complejo porque hay mucho de qué hablar. Siempre en el país se están dando situaciones muy, muy difíciles, pero no queríamos dejar pasar algo que creo que ha impactado mucho en el país, y a este programa le hemos titulado por eso, de delincuentes confesos a influencers de la moral. Es inaceptable que una persona como Daniel Salcedo la Asamblea Nacional le haya abierto las puertas para hablarnos además e intentarnos dar lecciones de moral. Una persona que tiene 5 sentencias y que suma alrededor de 38 años de cárcel, de sentencias precisamente con penas privativas de la libertad, y una persona sobre todo involucrada en temas, por ejemplo, como el peculado en las fundas de cadáveres, y quien en plena pandemia utilizó el dolor de muchas familias, de cientos de familias en el Ecuador, para negociar, para ser negociados con algo tan doloroso como la vida de las y los ecuatorianos. Entonces, con esto un poco abrimos el tema. Y creo que una de las cosas que han planteado muchísimas personas es que además vivimos como en un estado de propaganda en donde se utilizan este tipo de temas también como distractores frente a tantas situaciones que están pasando en el país, masacres en varios cantones de Manabí, principalmente en Manta, esta última masacre en Playas Villamil, el tema del petróleo, el tema de lo energético y una posible crisis en ese ámbito. Bueno, son una serie de situaciones de esas sí deberíamos estar hablando y no darle cabida a una persona como Daniel Salcedo. Y yo incluso en algún momento decía, es increíble que a una persona a la que yo le denomino un canalla esté siendo de una u otra forma elevado a los altares. Sí, Miani, y yo en esa línea quiero mencionar algo que a mí me quedó marcado de la comparecencia de Daniel Salcedo. Y fue que dijo, él en algún momento de su comparecencia dice, yo estoy aquí porque ya es momento de que el país cambie. Y en ese momento, ¿no? Aunque indistintamente de que previo a eso haya señalado que la razón por la que en realidad estaba ahí es porque estas personas que son parte de esa red de corrupción del sistema de salud le hayan quitado la protección, pero a mí me quedó marcado eso porque me pareció que fue el aterrizaje a la cruda realidad en la que estamos en estos momentos. Porque para que una comisión de fiscalización del órgano legislativo, del órgano fiscalizador del país, reciba en las condiciones además en las que recibió, porque si nosotros nos fijamos fue básicamente un show, fue una comparecencia rápida, fue una comparecencia en la que ni siquiera se dio la posibilidad de realizar preguntas, en la que él básicamente conversó dando estas lecciones de moral, como tú bien señalabas, y además de eso, sin ninguna prueba, al punto que el presidente de la Comisión de Fiscalización, una de las cosas que sale a decir en esta semana es, primero, que no se va a poder avanzar con una investigación porque no se ha presentado la documentación que respalde, y segundo, él también se vio salpicado de esas denuncias porque luego Javier Jordán salió a decir que él también era parte de esa red de corrupción. Entonces yo creo que para muchos y muchas... Fue como un boomerang para Ferdinand Álvarez, definitivamente, exacto. Sí. Y yo creo que algo que nos hace aterrizar, digamos, esa comparecencia y lo que también ha pasado con Mayra Salazar, que ha salido a utilizar sus redes para de alguna forma dar una especie de redención respecto a su historia y la red de corrupción a la que ella también pertenecía, pero creo que lo que nos muestra es algo que conversábamos también la semana pasada, tanto sistema de justicia como un órgano fiscalizador como lo es la Asamblea Nacional, se encuentran, son el escenario de esa pugna política que en estos momentos existe y que sirve como esta digamos, que está al vaivén además del gobierno, pero que además sirve como distractor, como tú bien decías, de estos otros temas que no estamos conversando. Pero además seguimos
revisando y analizando casos de corrupción que llevan muchísimos años. Porque, digamos, nosotros hemos en los últimos años, digamos, realizado las investigaciones respecto al correísmo. Y el correísmo ya va fuera casi 10 años. En la época de Moreno hubo corrupción, en la época de Lazo hubo corrupción, en la época de Noboa hay corrupción. ¿Estamos hablando de esas investigaciones? No. Entonces se demuestra que la justicia e incluso la Asamblea Nacional están serviles al gobierno de turno. Totalmente de acuerdo contigo, Sonita. Sí, en efecto, son temas que deberían estarse tratando o deberían haber ya tenido de parte de la justicia un resultado, ¿no? Pero que, insisto, ¿no? En algunas situaciones hay mucha discrecionalidad. Se investiga, digamos, lo que en ese momento interesa al gobierno de turno, en efecto, pero no se investiga a todos quienes deben ser investigados y a todos quienes incurran en actos de corrupción. Otro tema a mí que me parece también lamentable es que precisamente se desvíe esta urgencia, por ejemplo, de tener respuestas frente a esta situación de nepotismo cruzado, por llamarle de alguna manera, esto donde el asambleísta le pide a otro asambleísta, tú contrata a mi familiar, yo contrato al tuyo, y si bien es cierto, se tomaron ciertas medidas, se hizo una reforma al reglamento de talento humano y, digamos, se desvinculó alrededor de 40 personas, pero no se ha dado una respuesta adecuada, o yo diría, no se ha dado una respuesta contundente de parte de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, se dice que no se puede dar los nombres de las personas que han sido desvinculadas por un tema, digamos, de protección de datos personales, cuando, desde mi punto de vista, este tema no incurriría en eso, ¿no? Porque simplemente esta información sí es pública, porque es persona contratada por la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, no sabemos realmente qué asambleístas, cuántos asambleístas, quiénes incurrieron en estos hechos. Yo creo que la ciudadanía, el país sí merece tener una respuesta alrededor de esto, pero esto se ha esquivado. Y prácticamente el tema de traer a Salcedo implica eso, ¿no? Implica distraerte de estos temas, por ejemplo, no seguir en la discusión o no, que la Asamblea, por ejemplo, no tome medidas respecto de todas estas demandas de la ciudadanía, de que las leyes se realicen con consenso democrático, con participación democrática, que no sean leyes primero hechas tan al apuro que contienen errores sustanciales, que carecen de calidad, pero además que van en contra de principios, garantías constitucionales. Realmente vivimos un momento difícil en donde hay una crisis en la institucionalidad, no solo de la Asamblea Nacional, sino de muchas instituciones del país, de falta de respuestas, digamos, un accionar adecuado y respuestas en torno a un sinnúmero de temas. Y eso realmente me parece complejo. Algo que tú dijiste me parece sumamente importante. Luego de la comparecencia de Salcedo resulta que hay una fila de personas ligadas a temas de delincuencia que ahora están exigiendo también ser recibidas. Entonces, creo que hay un golpe a la democracia en ese sentido. Y yo también tengo este parecer, Miani, no sé cómo le ves tú, pero hay un efecto súper contradictorio dentro del trabajo que está realizando la Asamblea. Primero porque, digamos, si el presidente de la Comisión de Fiscalización llevó o permitieron la comparecencia de esta persona, luego salir a decir que no existen pruebas y que por eso no se va a avanzar cuando le salpica además a él el tema de las denuncias, me parece ahí justamente contradictorio el que él mencione, bueno, ahí vamos a dejar la investigación. ¿Qué pasa con su facultad de fiscalizar? ¿Por qué no hacen requerimientos de información, aparte de esa información que ya señaló Salcedo respecto a las unidades requirentes y todo esto del sistema de salud? Dio ciertos nombres. ¿Por qué no avanzar con esa investigación una vez que esas denuncias le terminan salpicando a él? Además, lo que tú decías, ¿qué pasa con la transparencia dentro de la Asamblea? A ver, no es que no existían ya normativas para que ellos puedan actuar respecto al nepotismo, pero ¿qué salió a decir el presidente de la Asamblea? Vamos a cambiar el reglamento porque obviamente tienen que salir a decir algo respecto a estas ausencias que han tenido. Sacaron una lista donde no se mencionaban nombres, sino únicamente a qué partido pertenecían, pero ¿qué pasa más allá? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las sanciones para que esto no se repita? El bloqueo a la investigación de Progen. O sea, hay una contradicción
frente a esta narrativa y a este discurso de queremos transparencia, luchamos contra la corrupción y luego cuando nos salpica a nosotros no estamos avanzando en esas investigaciones. Qué lindo, sí, totalmente, totalmente, Sonita, hay tanto que decir sobre este tema. Ya está con nosotros Soledad Montero. Cabe señalar que la proponente del tema fue mi querida amiga Soledad Montero. Qué gusto tenerte aquí en Tostando Granizo, donde, como siempre decimos, las mujeres hablamos de política. Muchas más mujeres hablando de política. Gracias, Dani. Qué gusto para mí estar con ustedes. Discúlpenme la tardanza. Bueno, estoy acá. Y sí, yo propuse el tema y decía algo así como que de delincuentes confesos a influencers de la moral. Y yo cuando pensaba en este tema, no solamente pensaba en Daniel Salcedo, sino también en Mayra Salazar. Y un poco hablar, no de lo que pasó, porque son 18 minutos que nos han tenido hablando en todo lado sobre este tema, ¿no? Sino de los antivalores que tenemos, no solamente en la política, sino también en la sociedad, en donde vemos jóvenes, porque realmente son jóvenes, como Daniel Salcedo y Mayra Salazar, que se creen triunfadores y quieren llegar a obtener recursos económicos de una manera realmente cuestionable. Les venía escuchando mientras venía y ustedes tienen razón. Es un delincuente confeso que está sentenciado a más de 38 años de prisión, que fue escuchado en la Comisión de Justicia y que cuando ya empezó a decir cosas que no se querían oír, dijeron que habían problemas de seguridad, cancelaron la sesión y le hicieron salir al señor Salcedo por la alfombra roja. Pero más allá de eso, yo quiero referirme a un tema de mi experticia, que es la contratación pública. El señor Salcedo se presentó como la persona que más conoce de contratación pública, y ahí es cuando yo digo, las profesoras de mis hijos tienen razón, ¿no? El conocimiento es poder. Y realmente este señor se metió tanto a conocer la ley orgánica del sistema y su normativa conexa, que utilizó la norma para hacerse de contratos a su favor. Pero contratos, ¿a qué precio? Tú hablabas, Dani, de lo que pasó en pandemia, en plena pandemia, en donde las fundas de los cadáveres se vendieron por 5 veces más su precio. Pero yo fui funcionaria pública durante 10 años y precisamente hacía contratación pública. Esto no es nuevo. Esto pasa desde que lamentablemente la ley existe. La ley data de octubre del 2008. Estamos a 2025 y ya tenemos pues un largo trayecto de cómo ha venido funcionando esta ley y las mejoras que se le deben hacer. Pero no, la Ley Orgánica de Integridad Pública reformó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las reformas fueron muy ambiguas, muy por encima y no ayudan a nada a combatir la corrupción que se vive y que es realmente una estructura. Porque para que las personas como Daniel Salcedo y todo su grupo hayan podido hacer contrataciones a través del CERCOP, es porque también existe una estructura dentro de las entidades públicas que permiten que eso suceda. Y yo creo que de eso es lo que deberíamos estar hablando en realidad. Cómo las entidades públicas y los funcionarios que están a cargo de las contrataciones estatales, caso Progen, es emblemático, Así es. A través de una declaratoria de emergencia, cuando a todos quienes pretendemos ser contratistas del Estado nos ven con lupa, le entregaron millones de dólares sin ningún tipo de póliza que garantice el buen uso del anticipo o el fiel cumplimiento del contrato. A mí me parece muy importante que traigas eso a colación, o sea, porque definitivamente, y eso decíamos, ¿no? O sea, no estamos hablando de los temas que están ocurriendo este momento en el país. La Asamblea Nacional debería estar fiscalizando, pero realmente de manera profunda y consciente este tema. Sin embargo, lo hacen de una forma muy superficial, tratando quizás de imponer en la narrativa de que sí se está haciendo un proceso de fiscalización, pero lo que tú dices es cierto. Incluso a mí me sorprende muchísimo que hay un funcionario, un alto funcionario, que de acuerdo a la propia Contraloría General del Estado, habría incurrido realmente en todos estos temas que tú señalas, incumplimiento de la norma, el tema de las garantías y todo, y sin embargo este funcionario
está muy tranquilo. Lo que dicen es que ya no está trabajando, pero luego resulta que ha retornado a cierto espacio. O sea, esto realmente es preocupante y no estamos hablando de eso. No solamente eso, Ani, sino que la Contraloría tiene un papel importantísimo aquí. Y también la Contraloría un poco actúa mediáticamente. Y actúa en casos en los que o quiere tomar una palestra, que yo digo, todo es importante. Obviamente, lo que está en la palestra en este momento debe ser tocado por el señor Contralor, pero aquí hay indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios. No veo a Fiscalía actuando con la prontitud que actúa en otros casos. Y estamos hablando de la plata de todos nosotros. Y no solamente eso, estamos hablando de proyectos que vienen a garantizar que nosotros como Ecuador mantengamos una soberanía energética medianamente funcional y que no tengamos apagones en los próximos meses o días. Y de eso nadie nos está diciendo nada. Entonces, sí creo que hay muchas cortinas de humo que están sucediendo en este momento porque hay muchas cosas que están pasando en temas de seguridad, en temas petroleros, en temas energéticos, y la verdad es que no vemos actuar al gobierno como quisiéramos que actúe en esos ámbitos, pero sí vemos que hay estas cortinas de humo que lo que pretenden es tenernos hablando de esto, pero por eso mismo yo proponía el tema para darle otra visión, para darle otra forma de ver las cosas. Además de que sí me parece muy oportuno que ocupemos estos espacios, porque todo es político, para decir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que estas personas que se creen influencers de la moral ahora, lo que son delincuentes confesos. Y que sí, puede que hayan llegado muy rápido, muy alto en temas económicos, pero que ahora están o presos o fuera del país por las acciones y decisiones que pretendieron tomar. Por eso es que mucha gente con antivalores quiere llegar a los espacios públicos, porque ven a estos personajes como referentes. Y al revés, no son referentes de nada. No son referentes de nada. Y yo quiero ahí tomar algo que decías, mi Sole, y es este tema de que la Contraloría también actúa como a partir de mediáticamente, ¿no? Y creo que algo que nos frustra mucho y que nos ha venido frustrando ya mucho tiempo es que todas las instituciones en estos momentos están actuando de esa manera. La Asamblea, el Ejecutivo, el Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, la misma justicia, actúan mediáticamente. Porque si nosotros estamos viendo que, digamos, partiendo también de este tema de Progen, ¿por qué vuelve a pasar algo así cuando hemos tenido tantos casos de corrupción? ¿Qué está sucediendo? ¿Están actuando o no está actuando? ¿Está actuando CERCOP emitiendo resoluciones, medidas, digamos, ya preventivas en el caso de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional que puede hacer estos requerimientos de información para poder efectivamente ver si es que se necesita, digamos, redireccionar a Fiscalía para que hagan las investigaciones pertinentes, a Contraloría, digamos, al mismo CERCOP, para que se tomen también medidas preventivas, al mismo Ejecutivo, para que sus instituciones tengan otras políticas que permitan dar más transparencia en realidad, pero eso no es lo que sucede. ¿Qué tuvimos un tiempo? Tuvimos además un montón de juicios políticos, y esos juicios políticos ¿a qué llevaron? Porque no solamente se trataba de hacer el show para dar el golpe político, se necesitaba también que se tomen otras medidas preventivas, y si nosotros estamos enfrentando esta cantidad de casos de corrupción en este momento, significa que en realidad esas instituciones no están ahí para trabajar lo que se debe trabajar. Esas instituciones lo que están haciendo es generando esta mediatización de un problema, como lo es la corrupción, y no están actuando técnicamente también para poder generar los cambios dentro de esas estructuras, porque los temas de corrupción son estructurales, institucionales y sociales, muchas veces legitimados por la sociedad. Entonces, ¿por qué no estamos viendo esos cambios ya pasando tanto tiempo? Cada vez encontramos más, como decía, más casos de corrupción dentro de la época del correísmo, pero tenemos también otros casos de corrupción dentro de los otros gobiernos, y esos ni siquiera se topan, esos ni siquiera se investigan o se avanzan o se cierran incluso. Entonces, ¿dónde están esas acciones preventivas que permitirían que, por ejemplo, Progen no se haya generado? Totalmente de acuerdo con ustedes que el tiempo se va volando definitivamente. Me encanta conversar con
Me encanta conversar con Sonita, me encanta conversar con Sole, lo hemos hecho no en este ámbito, lo hemos hecho como, digamos, como amigas y como compañeras y como personas que trabajamos en algunas causas muy, muy importantes como la defensa de los derechos de las mujeres, y creo que es valiosísimo poder ahora en cambio trasladar esas conversaciones que hemos tenido a estos espacios, y yo creo que hay varios puntos importantes, ¿no? Yo creo que varias cosas que han dicho tanto Sonita como Sole, creo que hay que tomarlas como punto de partida, ¿no? El hecho de no ver a estas personas como ideales y no ver a estas personas como incluso como personas que nos puedan venir a dar lecciones de moral, son lo que son. Incluso lo que tú decías, Sol, es sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa con Salcedo? Por más que él haya alcanzado en su momento unas condiciones económicas importantes a través de actos de corrupción y de incluso jugar con la vida de los ecuatorianos, hoy está preso. Incluso se habla de que intentaron asesinarlo y que su hermano recibió 48 puñaladas. Creo que bajo ningún concepto ese puede ser un ideal de vida, un ideal de, digamos, de trayectoria o de llegar hacia algún espacio. Y definitivamente lo doloroso que hoy vemos es esta desfiguración de la democracia, el hecho que la Asamblea haya sido un espacio y lo haya convertido en un interlocutor válido a Daniel Salcedo, que Daniel Salcedo en este momento, incluso luego de ello, porque esto le ha permitido muchísimas cosas, ¿no? Y creo que se dieron cuenta de lo que significó el impacto que tuvo esa comparecencia, y luego ha pautado espacios incluso en varios medios digitales, y dicen que el impacto en las reproducciones de los mensajes es altísimo, es de millones, y eso me parece realmente un duro golpe, insisto, una desfiguración de la democracia en el país. Sí. Eso, chicas, un mensaje para cerrar, ya estamos 8:30 en punto. Bueno, el mensaje para mí, para cerrar este tema, es que debemos vernos como sociedad, como lo que realmente somos. Somos gente, a veces esto suena cliché, los buenos somos más, pero realmente debemos creérnosla. Y la institucionalidad de este país no está sirviendo para absolutamente nada. Tenemos que exigir como ciudadanos que la institucionalidad del legislativo, del ejecutivo, del judicial, de todos los ámbitos, funcione, porque si no vamos a seguir viendo eventos como el que vimos en la Asamblea, y vamos a seguir viendo eventos de corrupción como los que ya hemos comentado, y nos faltaría mucho tiempo para seguirlo haciendo. Y yo simplemente terminar diciendo que tal vez es mucho más palpable cuando entendemos que el hecho de que no estemos recibiendo respuestas respecto a estos casos de corrupción es lo que en estos momentos nos impide tener servicios de salud, tener educación eficiente, tener justamente todos estos problemas, digamos, es el resultado, lo que vemos en estos momentos, no tener medicamentos, no tener insumos médicos, el que no existan acciones preventivas para que estos casos de corrupción no se den, y que no existan además las sanciones adecuadas, porque los delitos de corrupción son los que menos tienen, son las penas menos duras dentro de nuestro sistema penal. Entonces creo que sí es importante seguir exigiendo, seguir estando pendientes de estas acciones que deben de alguna manera ya prevenir que sigamos enfrentando pérdidas millonarias dentro del Estado. Sí, bueno, hemos llegado al final de Tostando Granizo. Agradecerles, se despide de ustedes Anabel Guerrero, Sonia Romero y Soledad Montero. Gracias por acompañarnos, un abrazo para todos y todas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.